Buenas tardes. Bueno, me voy a conectar por Facebook porque no pude por YouTube. Vamos a esperar quienes se conectan. Bueno, muy buenas tardes para todos, a quienes se están conectando en la tarde de hoy. Mucho gusto, pueden escribir sus nombres. Bueno, me da mucho gusto que ya hayan personas conectadas. Pueden empezar a escribir sus comentarios. Buenas tardes, mi nombre es Lucy Otero Rodríguez. Soy una persona que en estos momentos me encanta hablar a través de este en vivo, como les prometí, sobre educación inclusiva, el plan individual. La idea es que vayan escribiendo sus inquietudes, se pueden ir presentando los nombres, de dónde me están viendo, para empezar a hacer como una especie de diálogo sobre las políticas nacionales y todo lo relacionado a el famoso plan individual de ajustes razonables. Hola Matilde, buenas tardes. Me da gusto saludarte. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más se encuentra por ahí? Pueden empezar a saludar y empezar a hacer las preguntas. La idea de este webinar, de este encuentro, es que me hagan todas las preguntas que ustedes tengan como dudas, inquietudes, frente a lo que es el abordaje del plan individual de ajustes razonables aquí en Colombia y la política nacional. Me da gusto saludarte. ¿De dónde me escriben? ¿De dónde me están viendo? Yo las estoy viendo. Bien, me pueden escribir preguntas e inquietudes. Mientras tanto, vamos a tocar este tema del plan individual de ajustes razonables, que realmente es un tema muy coyuntural dentro del contexto de la educación inclusiva aquí en Colombia. Por eso les digo que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan sobre educación inclusiva, con el mayor de los gustos. Sobre plan individual, hagan las preguntas que tengan ustedes establecidas. Vamos a generar un diálogo entre ustedes y yo. Alma, buenas tardes, de Barrancas, La Guajira. Oh, a Barrancas tengo que ir, me hicieron una invitación allá para hablar del tema de plan individual de ajustes razonables. Bien, ¿qué más está conectado? Bueno, quisiera que me hicieran las preguntas pertinentes. Hola, Luisita. Bien. Desde Bogotá, Colegio San Luis, Colegio Ponal, Policía Nacional. Me encanta, Luisa, gracias. Bien, damos inicio ya con las personas que estamos acá conectadas frente a esas dudas, esas inquietudes que tienen con el plan individual, con la política nacional, esas garantías que se deben tener muy presentes dentro de los tres procesos para realmente generar una educación inclusiva, como lo son el proceso de accesibilidad, el proceso de permanencia y participación y el proceso de calidad y promoción de logros. Entonces,
sí quisiera que me hicieran todas las preguntas pertinentes, las dudas, quisiera que me hicieran cuestionamientos frente a cómo se han llevado los procesos en los diferentes lugares donde ustedes han tenido la oportunidad de participar como docentes de apoyo, como docentes de aula, coordinadores, como rectores, independiente del rol, ¿sí? Es supremamente importante aprender a manejar estos procesos. La deserción en Colombia está muy alta, demasiado alta, y esto realmente está perjudicando muchísimo los procesos dentro del contexto de la educación, no solamente de la educación inclusiva, ¿sí? Me parece supremamente importante que el maestro conozca cuáles son esas herramientas que van a permitir esa permanencia. Entonces es súper importante que empecemos con todas las preguntas que tengan, todas las dudas, las inquietudes, ¿vale? Para que le demos inicio a esto. Hola Ana María, qué gusto saludarte, tiempo sin vernos. Bien, comencemos a generar las preguntas, todas las preguntas que ustedes deseen. Voy a esperar a que hagan todas las preguntas o las que tengan. Las respuestas desde mi conocimiento, desde lo que leo, desde lo que abordo, desde lo que en realidad he tenido como experiencia. Bueno, Luisa, ya empezamos con Luisita. ¿Por qué cuesta tanto en los colegios darle importancia al DUA? Porque se habla tanto del PIAR, si lo realmente clave es planear bajo este marco. Esa es una excelente pregunta, Luisita, gracias por hacerla. Habla sobre un tema que realmente me apasiona muchísimo. A ver, dentro del contexto, dentro de la política en Colombia y a nivel internacional, las políticas, vamos a partir desde las políticas internacionales que son declaradas por la UNESCO. La UNESCO siempre me habla o nos habla de la importancia de trabajar estrategias que están bajo el marco de la participación colectiva. ¿Qué es la participación colectiva? Que ningún niño se quede sin poder tener estrategias que permitan que ese niño logre. Se me reanuda. Y resulta que hay situaciones en las que si no está establecido en un formato, no se garantiza que el proceso se está llevando a cabo. Aquí en Colombia nosotros tenemos el decreto 1421 que inclusive ya terminó su vigencia y que no se le ha hecho una evaluación todavía, ya después de casi 10 meses de haber caducado, ¿sí? Seguimos todavía regidos bajo este decreto, y el decreto claramente manifiesta que para lograr una verdadera educación inclusiva se debe abordar el diseño universal para el aprendizaje, pero que también si aún el niño se le presentan barreras para el aprendizaje y la participación, ese niño tiene derecho de establecérsele un formato de plan individual de ajustes razonables. ¿Por qué se le da mayor importancia al plan individual de ajustes razonables aquí en Colombia? Porque es un formato, porque es algo tangible, es algo que yo puedo tener en mi mano, es algo que yo puedo decirle a un juez, miren que no se está cumpliendo con este documento. A diferencia del diseño universal para el aprendizaje, dentro de un marco de garantías de detección y eliminación de barreras, pero que no tiene formato, ¿sí? No existe un formato bajo el diseño universal para el aprendizaje que nos diga a nosotros cómo es que debemos garantizar esos procesos. Es algo intangible. ¿Dónde se vuelve tangible el diseño universal? El diseño universal se vuelve tangible cuando yo tengo una secuencia didáctica que realmente marca esas pautas y esos puntos de verificación que el maestro debe establecer según las particularidades del estudiante, pero no está regido bajo una directriz, un paso a paso de cómo se debe llevar a cabo, porque hasta el manejo, el abordaje del diseño universal es dependiendo de las particularidades que tengo en el aula, el uso, ¿sí?, de esas pautas y de esos puntos de verificación. Lo realmente clave, como lo dice Luisa, sí es planear bajo el marco del diseño universal, pero el maestro no sabe cómo hacerlo porque lamentablemente no hay formación
del cómo, de lo que busca el maestro. ¿Cómo puedo yo trabajar bajo el diseño universal? Todo se queda en la teoría, todo se queda en la reflexión. En Colombia realmente no hay, digamos, no quiero hablar de personas, pero quiero hablar más de procesos. No hay procesos que lleven a cabo a que el maestro sepa cómo es que debe. Y esto perjudica porque mientras no sepamos cómo hablar, cómo trabajar el diseño universal en el aula, pues jamás el DUA va a tener la fuerza que a hoy tiene el plan individual. Ventaja número 1, el plan individual tiene formato, el DUA no. Ventaja número 2, yo trabajo bajo unos parámetros del formato que me dice qué es lo que tengo que escribir y cómo, no cómo lo debo escribir, sino qué es lo que tengo que escribir, y el DUA no tiene ese paso a paso de cómo es que lo debo implementar y cómo lo debo llevar al aula. Actualmente eso me costó 3 años. Yo tengo un formato de secuencia didáctica que establece claramente cómo es que el diseño universal está dentro de esa secuencia, respetando la secuencia, porque el diseño universal no está por encima de la secuencia didáctica, ¿sí? Es simplemente algo paralelo que me permite ir revisando cada actividad y llevando en práctica esa actividad a través de la detección y eliminación de barreras según el estudiante que tenga. Lamentablemente en Colombia se hace más fácil trabajar algo que está en un papel que algo que no es tangible, ¿sí? Y aparte que no hay formación para decirles a los maestros cómo es que se deben formar. No hay esa cualificación docente, no hay esa explicación detallada, y eso es lo que nos está realmente perjudicando, Luisa, ¿vale? Ana María dice, ¿por qué hablar de PIAR con enfoque DUA? Esa es una, digamos que es una frase que siempre la he manifestado de mi parte. Creo que no sé quién más la hable, pero yo sí la manifiesto mucho. Primero por estrategia, ¿sí? Porque aquí en Colombia, lamentablemente, a un formato, ¿sí?, que no tiene ni siquiera los elementos que puedan llegar a que el maestro comprenda cómo es que lo debe diligenciar, ¿sí? Entonces todo el mundo aquí en Colombia está trabajando el PIAR. A todo el mundo ahora se le establece PIAR, aunque en el decreto diga que no, ¿sí? ¿Qué es un enfoque? Un enfoque en el concepto propio es una dirección clara y precisa hacia dónde se debe llevar el proceso. Entonces, cuando yo nombro por qué hablar con PIAR con enfoque DUA, siempre quiero dar a entender que vamos a hablar de un plan individual de ajustes razonables, pero llevándolo a un diseño universal para el aprendizaje. ¿Se puede? Sí, claro, se puede establecer, ¿sí? Se puede dar como ese horizonte, que ese PIAR se convierta en un diseño universal, porque a la final eso es lo que debe hacer o contemplar el PIAR. En el decreto 1421 se dice, si el niño no funciona con diseño universal, si no se le pueden eliminar las barreras, lo cual eso es mentira, lo cual eso es una falacia, lo cual eso no es verdad. No es verdad, perdón un minuto. Ya. Lo cual no es verdad, porque el diseño universal no lo podemos subestimar, y acá en Colombia se subestima mucho el diseño universal. Es clara la política cuando manifiesta que prácticamente el diseño universal no tiene el peso que tiene un plan individual, ¿sí? Cuando debería ser netamente más importante el diseño universal que el plan individual, porque es que el diseño universal es planear para todos los estudiantes. El plan individual es para uno solo, la misma palabra lo dice, plan individual. ¿Y por qué razón se quiere llevar al PIAR a que sea un plan individual? Porque ese PIAR, si vamos a apostarle al PIAR y nos toca seguir trabajando sobre el PIAR, pues volvamos a ese PIAR un diseño universal. Por eso yo hablo de enfoque del diseño universal, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tratar de enamorar al maestro, que definitivamente el formato sí se puede establecer y podemos ser amigos del formato, pero desde el inicio del año se puede contemplar como un diseño universal para el aprendizaje y no como un plan individual de ajustes razonables, ¿sí? Eso es lo que en Colombia no se tiene claro, ¿vale?
La política internacional jamás habla de ajustes razonables con diseño universal para el aprendizaje. Y desde ahí es donde se debe interpretar, ¿sí? Es más, la política de ajustes razonables. La política internacional habla de diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Los ajustes razonables son ajustes o modificaciones posteriores y solo los maestros, y eso lo puedo decir con plena seguridad, solo los maestros somos quienes nos damos cuenta que cuando nos ponen a diseñar un plan individual es una planeación doble, porque nos están diciendo que la planeación que yo ya tengo estructurada no sirve para ese niño y por ende tienes que hacer algo individual, tienes que hacer algo para ese niño. El diseño universal para el aprendizaje nunca habla que se debe trabajar para ese niño, habla que se debe trabajar bajo una personalización, pero a nivel colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como maestro tengo que mirar las particularidades de los estudiantes, ¿sí? Las particularidades del aula como un colectivo, pero estableciendo que lo que yo voy a diseñar para uno de manera directa, de forma indirecta, puede beneficiar a otros y debe beneficiar a otros, ¿sí? Un ejemplo sencillo es cuando yo tengo un niño con dislexia y debo trabajarle a ese niño con dislexia una estructura de una lectura fácil, una guía con una lectura fácil para que ese niño logre comprender mejor la información, ¿sí? Y que esa información puede también servir para el niño que tiene discapacidad intelectual, porque el niño con discapacidad intelectual también puede funcionar bajo esa lectura fácil, ¿sí? Cuando a mí me dicen plan individual de ajustes razonables es para ningún otro niño, sino para ese, ¿sí? Entonces ese plan se vuelve un plan paralelo, solo los maestros lo comprendemos, porque es un plan para él, que no es igual a los demás. Entonces mientras los demás están trabajando una cosa, el otro niño, el niño del plan individual está trabajando otra, y los maestros lo saben y lo dicen, los mismos maestros lo manifiestan. Todos los procesos de formación que yo hago a nivel nacional, siempre les pregunto, ¿es o no es así? ¿No es una planeación paralela en lo que se convierte en un plan individual cuando no debería ser así? La respuesta de los maestros siempre es sí, ¿vale? Sí. Entonces, lamentablemente, no tenemos el concepto claro de lo que es el diseño universal para el aprendizaje y la fuerza que tiene el diseño universal en el marco de la educación inclusiva. Solo quienes de pronto hemos tenido formación en DUA de manera directa con el Centro Especializado para la Tecnología Aplicada, que es el CAS, pues podemos comprender esto de manera un poco más clara y podemos explicar pedagógicamente cómo es que se debe abordar, ¿sí? Lamentablemente, somos pocos aquí en Colombia los que estamos formados bajo ese CAS, que podemos de pronto contemplarlo de manera más estructurada y más práctica. Aquí en Colombia, lamentablemente, todo se queda máximo en los ejemplos, ¿sí? Ejemplos de cómo se establecen unas estrategias bajo el abordaje del diseño universal, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Si nosotros miramos la pirámide de Edgar Dill, cuando una persona entiende bajo ejemplos, solo le queda el 60% de la información. ¿Y el 40% dónde queda? El objetivo del aprendizaje es que la persona logre comprender el 95% de la información, que el 5% se complementa con un diálogo o con un debate. No se ha podido estructurar y eso nos tiene a nosotros realmente perjudicados, ¿sí? Entonces aquí hay que darle importancia a lo que verdaderamente se le debe dar importancia, al diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Siempre he insistido, soy de pronto un poco enconosa, un poco fastidiosa, cuando hay personas que sí han visto en el plan individual un acercamiento al aprendizaje y a esos ajustes razonables que se contemplan. Lo tengo claro, ¿sí? Pues no todos somos Lucy, no todos somos una Marta, no todos, cada quien piensa, mira y determina de manera diferente, ¿sí? La idea es que el maestro no tenga que hacer ajustes. La idea es que el maestro trabaje bajo andamios y bajo apoyos representados en el diseño universal en la segunda pestaña de la infografía que dice construcción.
Esa es la idea, ¿sí? Llevar al maestro a que no tenga que planear posterior, sino que desde su misma planeación, su mismo diseño, él ya tenga claro quién es el niño, cómo trabaja el niño, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo se aborda, cómo es la velocidad de procesamiento de información, cómo codifica. Ahí la neurociencia juega un papel importante para que con base en esa información que yo tengo del niño, yo pueda decir, este niño tiene tales situaciones que se le han presentado, mi planeación es así, sé que le voy a generar barreras, entonces empiezo a trabajar andamios y apoyos para eliminar esas barreras. Pero aquí en Colombia es la planeación y luego ajuste y reajuste, que es un ajuste posterior, ¿sí? Lamentablemente. Bien. Con gusto, Lady. Buenas tardes. Me pueden seguir saludando y yo feliz de la pelota. No sé, Ana María, si te quedó claro. Explicar, si todavía estás aquí en el Facebook Live, si te queda claro. Ok, con el mayor de los gustos. Hola Carlita, ¿cómo estás? Ay, Liliana, perdóname, sí, me tocó en vivo en Facebook porque en YouTube no fui capaz de sacarlo, no entiendo por qué, si ya estoy suscrita, pero voy a tratar de solucionarlo para que sean más YouTube en vivo, ¿vale? Aquí este Facebook de todas maneras se queda aquí grabado. De aquí en adelante, a partir de mañana voy a empezar a dar clases de manera escrita, explicaciones pequeñas sobre estas dudas que de pronto quedan contempladas bajo cuestionamientos, para que vayamos aclarando un poco más, que me voy a dedicar prácticamente a trabajar estos en vivos, porque siento que se requieren, se necesitan, ¿sí? Se requieren y demás. Yo soy formadora de formadores, trabajo cursos virtuales, viajo por toda la ciudad, viajo fuera del país a realizar formaciones precisamente en diseño universal, evaluación flexible, talleres a padres de familia en el contexto de abordaje a la parte emocional de los niños, a la parte de pautas de crianza, estrategias, bueno, porque me encanta este tema, ¿vale? Aquí tenemos a Diana. Diana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Desde tu valiosa experiencia, gracias Diana por reconocer esto, ¿cómo poder minimizar las barreras actitudinales de los docentes? Tristemente, no solo basta un proceso de sensibilización. Mira, Diana, yo soy docente de profesión. Yo me gradué como licenciada aquí en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. Soy licenciada neta, licenciada en educación básica. Yo te puedo decir como docente que lamentablemente el maestro, hay varias situaciones que se presentan en el maestro, y una de ellas muy importante es que el maestro tiene total desconocimiento de cómo se llevan los procesos, y que cuando el maestro se va a formar, el proceso no se queda en el cómo resolverle al maestro la inquietud de la práctica pedagógica, sino se queda máximo en algunos ejemplos que podemos contemplar y ya. Y eso es lo que nos tiene a nosotros mal en cuanto a la formación aquí en Colombia. Solo quien lleva al docente a la práctica, quien lleva al docente al cómo, a darle respuesta del cómo, es que el docente se motiva y empieza a trabajar, ¿sí? Vuelvo y repito, los ejemplos súper bien, pero el maestro ya no quiere ejemplos, el maestro quiere es, venga, me explica cómo lo tengo que hacer, cómo yo debo lograr, ¿sí? Sí, la transmisión está fallando un poco, pero ahí vamos a solucionarlo porque creo que tengo acá como un virus. Entonces, el cómo es el que el maestro necesita y no se le está contemplando al maestro en las formaciones ese cómo. Si bien es cierto, yo siempre he dicho y siempre he manifestado que la sensibilización sí es importante, ¿sí? Sí es importante. Yo primero sensibilizo al maestro de la importancia que ese niño tiene para la sociedad, que así tenga una discapacidad o no la tenga, yo como maestro no puedo permitir que a ese niño se le presenten barreras, y yo no debo ser el agente que genere esas barreras. Los maestros dicen, yo no soy el que genero barreras. Cuando uno mira la planeación del maestro, toda la planeación del maestro está generada en barreras, toda. Lo que pasa es que los maestros no se dan cuenta que lo hacen, y eso es desconocimiento, ¿sí? Yo me siento a revisar una planeación y yo le digo al profesor, bueno, profe,
tiene un estudiante con discapacidad visual, ¿sí? Y usted en su planeación tiene un video, ¿sí? Tiene un video. ¿Usted cómo hace para que ese video sea comprensible para el niño que tiene la discapacidad visual? Si usted lo único que hace en el video, según lo que usted me está diciendo, porque los maestros dicen, no, pues yo pongo el video y lo explico, ¿sí? Y ya. Entonces, ante este tipo de estrategia que el maestro busca por desconocimiento, pues es ahí donde genera la barrera, porque el niño con discapacidad visual debe comprender el video. Entonces uno debe buscar la manera de cómo ese video pueda llegarle al niño, teniendo en cuenta que ese niño tiene una discapacidad visual y que ese video lo deben ver todos porque está en su planeación, ¿sí? Entonces ahí es donde llega el maestro de apoyo, que debe ser un experto, y le debe decir, mire, profe, ese video se lo debemos antelar al niño con discapacidad visual, de tal forma que el niño lo tenga, ¿sí? Lo tenga, y el niño lo escuche anteladamente para que él sepa en qué consiste el video. 2. Si hay imagen, yo debo ir pausando el video e ir describiendo la imagen, porque lamentablemente el sistema software que tienen las personas ciegas en sus dispositivos no detalla imagen, no describe imagen, y por ende perjudica a la persona ciega en que no conoce el contexto de lo que se está hablando, porque solo con hablar no genera la comprensión total. A veces las imágenes también logran comprender, ¿sí? Aún mejor que lo que se habla. Entonces, todas esas posibles formas que nosotros llamamos de representación dentro del diseño universal, que permita que la persona ciega pueda, ¿sí?, acceder al video y podamos lograr la comprensión, la implicación del niño ciego, y que no se quede el niño ciego sin poder participar, ¿sí? No tiene por qué pasar, eso no tiene por qué pasar. Entonces, los maestros, al no conocer esto, pues generan todas esas cantidades de barreras. Por ejemplo, y siempre lo he puesto de ejemplo, un niño con dislexia y le entregan una guía. Si sabemos que la dislexia es un trastorno donde el niño posiblemente no tiene proceso de codificación, ¿sí? Ahí falla, precisamente ahí, en esa partecita, en el proceso de codificación del cerebro, y el niño omite, trasloca, invierte y demás. Es como le voy a dar una guía con letras, ¿sí? Entonces no le estoy dando al niño la posibilidad, no le estoy ofreciendo la posibilidad de aprender, de comprender la información. El niño va a omitir, y cuando tú omites una palabra, pues no comprendes el texto, ¿sí? Con solo una palabra, con solo leer mal una palabra, uno ya no está comprendiendo el texto. Y ojo, una cosa es nivel de comprensión y otra cosa es nivel de interpretación. Entonces el niño sí puede de pronto interpretar a su manera, pero no comprende lo que realmente dice el texto. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar para el aprendizaje, para que este niño pueda, a través de múltiples formas de representación, acceder a la información. Entonces ahí es donde yo entro a buscar estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Que son lo que llamamos andamios y apoyos que permitan que el niño pueda leer la información, comprenderla, ¿sí? Leer algunas palabras, comprenderla a través de una estrategia como lectura fácil, una estrategia como narrarle, una estrategia como secuencia de imagen, e irle explicando cada secuencia, ¿sí? Irle narrando esa secuencia para que el niño la logre comprender, e ir haciendo preguntas que lleven a que me demuestre que realmente comprendió la información. Eso no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos, lamentablemente. Entonces es súper importante que tengamos muy claro que el maestro, desde ahí, Dianita, desde ahí, por desconocimiento, ya el maestro tiene una barrera actitudinal. Hay muchas barreras actitudinales: desconocimiento, ideologías, etiquetas, rotulaciones,
Hay muchas barreras actitudinales, pero creo que la barrera más marcada en los docentes es la falta de motivación, ¿sí? Pero tú no te puedes de pronto, pienso yo que rendir ante pensar que un proceso de sensibilización no los lleva a un cambio. Sí, sí lo hacemos. Por lo menos de mi parte siempre sensibilizo primero para luego decirle al maestro, venga, le digo cómo es que se hace, ¿sí? Porque si yo le digo, venga, le digo cómo se hace, y el maestro no está sensibilizado, créeme que el maestro no va a comprender, ¿sí? Primero hay que sensibilizarlo. Entonces, no le esa espalda a los procesos de sensibilización, porque esos procesos sí realmente generan los cambios y motiva al maestro para que el maestro me diga, bueno, listo, estoy listo para aprender lo que tú me quieras enseñar, ¿sí? Diana, Lucy, Marta, Erika, quien esté, ¿sí? Pero muy importante tenerlo presente, ¿vale? No sé si Dianita te pude contestar la pregunta, ¿sí? Pero las barreras sí hay que minimizarlas desde la propia motivación. Otro elemento importante, Diana, muy importante, es que la persona que está trabajando el proceso, que está dándoles a los maestros la formación, a mí no me gusta hablar de capacitación porque es como si uno estuviera dándole información a un incapaz. O sea, yo me ligo mucho a los conceptos, mucho. Sí, busquen ustedes el verbo capacitar, y es un verbo que lamentablemente no tiene dentro del contexto de la educación como esa inclinación hacia querer formar o transformar a un ser humano, sino es como, venga para acá, le explico porque usted no sabe. Entonces no me gusta hablar de capacitación, sino me gusta hablar de procesos de formación, porque realmente un proceso debe formar a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel social, a nivel emocional, a nivel espiritual y todo, según el enfoque que uno le dé al proceso, a nivel educativo, a nivel de inclusión y demás. Entonces, la persona que está dando el proceso de formación, ofreciendo esa formación, debe ser una persona muy segura y una persona muy clara, ¿sí? Brindarle seguridad, claridad y motivación al maestro para que el maestro logre entender que sí se puede y mostrarle con ejemplos que sí se puede, ¿sí? Todas mis formaciones yo siempre muestro ejemplos y les digo, miren, este es un niño así, con este niño se pensaba esto, se le hizo esto y esto fue lo que resultó. Entonces yo les digo, ¿sí se puede o no se puede? Y ellos dicen, sí se puede, ¿sí? Y empiezan a generar esos mismos modelos y me empiezan a mostrar a través de los WhatsApp, mira Lucy, que este niño tenía este problema y mira cómo lo resolví y mira que sí avanza. Entonces así es como uno logra minimizar esas barreras actitudinales con mucha seguridad, motivación, con la certeza que lo que tú estás hablándole a los maestros es la verdad, ¿sí? Y puede que para uno sea una verdad paralela, pero para ti tiene que ser una verdad absoluta, ¿sí? Una verdad absoluta. Eso es lo importante dentro de los procesos, ¿vale? Entonces, no sé, Dianita, si te di a comprender la información, ¿sí? Aquí dice Liliana, sigan haciendo preguntas, todas las que ustedes deseen. Mil gracias, súper pendiente de todo el conocimiento que nos compartes. Gracias, Lili. Ana María, sí, ya me di cuenta que está fallando, pero creo que tengo un virus en mi celular. Lufer, gracias por ti. Ojalá más adelante nos puedas continuar orientando en el abordaje de TEA. Todo lo que ustedes quieran. Voy a abordar todo lo que más pueda abordar dentro de mi conocimiento. Es necesario hacerlo. Vamos a tocar tipos de discapacidad, vamos a tocar cómo se aborda un trastorno del espectro autista, vamos a tocar todos esos temas que me parecen súper relevantes, súper importantes para formarlos. Lo que hay que hacer, y siempre lo he dicho, es que los formadores, nosotros los que formamos a otros, debemos generar capacidad instalada, ¿sí? La capacidad instalada no es ir a formar y ya, una vez no. Yo me preocupo mucho por la capacidad instalada porque el maestro hay que estarlo orientando y acompañando. Entonces, ¿cómo hace uno la capacidad instalada? Por lo menos de mi parte, siempre que doy un proceso de formación les digo, este es mi contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, hágamela por WhatsApp y la voy orientando, ¿sí? Eso se llama capacidad instalada porque todos los conceptos, todos los procesos no se llevan a cabo en un solo día, ¿sí? He hecho formaciones hasta de una semana completa y realmente se generan más y más dudas, ¿sí? Y eso es lo que uno debe aclarar para generar esa capacidad instalada, es lo que se trata de llevar a cabo. Ana María dice, es importante entonces comprender los procesos de nuestros estudiantes. Mira, Anita, no solamente los procesos. Yo siempre he dicho y lo he manifestado también dentro de
rol como formadora de formadores que cuando tú conoces a ese niño muy bien, tú sabes para dónde orientas el aprendizaje, ¿sí? Siempre he manifestado que las valoraciones pedagógicas, porque no se llaman caracterizaciones, aquí en Colombia tenemos y es que se le dice caracterización a una valoración y se le dice valoración a una entrevista, ¿sí? Resulta que son conceptos muy diferentes pero que se complementan, ¿sí? Tú haces los dos procesos, los puedes hacer, ¿sí? Los dos procesos, y uno le dice al otro si está bien el uno. Voy a explicar de manera más detallada. Yo siempre también he dicho que todo niño que llega a una institución educativa debe traer, si viene de una a otra, debe traer en su carpeta, debajo del hombro, debajo del brazo, una valoración pedagógica, ¿sí? Una valoración. Ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿No es caracterización? No. Una cosa es valorar pedagógicamente al niño y otra muy distinta es caracterizarlo. ¿Qué quiere decir valorar al niño? Valorar es que ese niño se siente con una docente de apoyo, una docente de aula, y se le haga todo un reconocimiento en sus dimensiones, ¿sí? En sus dimensiones. Así como estoy obsesionada con la valoración, estoy obsesionada con el PIAR. El PIAR nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar por áreas. Lo digo con toda la seguridad del mundo. Jamás va a funcionar por áreas. Si el maestro no es consciente que debe convertir los logros y debe convertirlos de BA, que es lo que ponen allí, lo cual es un error, y los estándares, lo cual es un error, debe convertirlos de BA en competencias, debe transformarlos en competencias. Jamás vamos a lograr un PIAR por área, pero un PIAR por dimensiones sí se puede hacer, ¿sí? Y eso es un diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Y no lo he hecho una, ni dos, ni tres veces, lo he hecho muchísimas veces, y siempre lo he manifestado desde los 5 años, 6 que lleva el PIAR en Colombia, que nunca funcionará por áreas, ¿sí? Nunca pasará eso. Pero bueno, no estamos hablando del PIAR, estamos hablando de la valoración. La valoración pedagógica es un formato donde yo evalúo al niño en todas sus dimensiones. Entonces, si voy a evaluar la dimensión cognitiva lleva todas las funciones ejecutivas y sus dispositivos básicos de aprendizaje, ¿sí? Memoria, atención, percepción, ¿sí? Inhibición, organización, monitoreo, capacidad de flexibilización, memoria, motivación, etcétera, ¿sí? Se juntan los dispositivos básicos y se juntan las funciones ejecutivas, lo cual se repiten en algunos dispositivos, son las mismas funciones. Por ejemplo, memoria es un dispositivo, pero también es una función ejecutiva. Motivación es un dispositivo, pero también es una función ejecutiva, ¿sí? A través de esa dimensión cognitiva, en esas funciones, y empiezo a crearle fichas, situaciones donde la parte de procesamiento de información tenga un impacto, ¿sí? Donde el niño sí o sí tenga que pensar cómo hacer un trazo, cómo resolver una inquietud, ¿sí? Debe evaluarse en la dimensión corporal, cómo está su motricidad fina, cómo está su motricidad gruesa, ¿sí? Cómo ese niño está de lateralidad, cómo está en orientación. Debe evaluarse la parte comunicativa. ¿Cómo se comunica ese niño? ¿Cómo está en su semántica? ¿Cómo está en su sintáctica? ¿Cómo está en su pragmática? ¿Sí? ¿Cómo está el niño ahí? ¿Cómo está la competencia comunicativa con esos 3 pilares? ¿Sí? Eso no se hace, lamentablemente, porque solamente nos fijamos en lectura y escritura, o sea, semántica y sintáctica, ¿sí? Pero nunca en la pragmática, la cual es también muy importante, porque en la pragmática están los símbolos, los códigos, las imágenes, ¿sí? La mímica, la gestualización, la lengua de señas y otros elementos que son sistemas de comunicación
alternativos y aumentativos para población con trastornos o discapacidad, ¿sí? Como una alternativa a su código lector, el cual no lo tiene claro. Pero eso lo haremos más adelante, ¿sí? Debe evaluarse en su dimensión. Debe evaluarse en su dimensión. Me faltan dos. Se me olvidan en este momento: comunicativa, corporal, cognitiva, espiritual, bueno, estética, que es la manera como el niño logra expresarse y logra mostrar información de manera detallada y demás. Y me falta una que no recuerdo, bueno, si recuerdo se las comento. Cuando esa valoración está lista, ¿sí?, y el niño ha demostrado, ha dado respuesta en esa valoración debe ser llevada al aula de clase para ser caracterizada. ¿Qué es una caracterización, Lucy? Una caracterización no tiene formato, jamás lo tendrá, porque una caracterización es el reconocimiento de esa valoración en aula, donde el docente, a través de la interacción, comprueba, corrobora, confirma que la valoración sí fue cierta y demás. Un ejemplo, que siempre lo pongo como ejemplo: un niño en la caracterización recorta muy bien, ¿sí? Recorta muy bien. Y quiero que pensemos en estas preguntas: recorta muy bien. En la valoración, el niño no recortó bien, y en la valoración dice, no recorta bien, ¿no? El niño no tiene manejo de tijera, ¿sí? Ahí tiene que ver la lateralidad, la orientación, bueno, Me dicen que se quedó congelado. ¿Me pueden ver? ¿Pueden escucharme? Porque dicen que se quedó congelado. ¿Sí? ¿Me pueden escribir, por favor? ¿Ver? Ahora sí. ¿Ya no estoy congelada? Ah, ok, perfecto. Ya me pueden ver, ya no quedé congelada. Entonces quedé ahí me devuelvo en la caracterización. Entonces, la caracterización es ese reconocimiento de aula, ¿sí? Ese elemento tan importante como es que lo que diga la valoración pueda pasar, ¿sí? En aula, ¿ok? En aula. Entonces, hablaba del niño de las tijeras. Entonces, en la valoración el niño no recortó bien, pero en la caracterización sí lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le hago caso? ¿A lo que está en un formato que estableció que no recortaba bien, o a lo que el niño me está demostrando? Pues a lo que el niño me está demostrando, obviamente, ¿sí? Lo que yo estoy viendo, que sí lo hace. Entonces, como el niño sí lo hace, ahí es donde yo tengo que pasar a ver que esa caracterización puede ser una caracterización no concreta, no eficaz, ¿sí? Pero la caracterización sí lo es. Entonces es súper importante que el maestro tenga claro que la caracterización sí puede demostrarme a mí el cómo yo puedo realmente abordar al niño en la detección y en la eliminación de barreras, ¿sí? En la detección y en la eliminación de barreras. Es súper importante eso. Vamos a mirar acá. Las preguntas que me están haciendo acá. Bien. Entonces, ya cuando el niño pasa por un proceso de caracterización, ahí sí el maestro debe ponerse pilas y empezar a identificar que en su planeación, que sé que la va a construir homogénea, va a generar barreras, y que por ende esas barreras deben ser eliminadas a través del diseño universal. Y el diseño universal se evidencia es en las actividades que el niño va a realizar, ¿sí? Que los niños van a realizar. Es ahí donde se generan sobre todo las barreras, y en los materiales que los niños van a usar, ¿sí? Y listo, ya tengo una secuencia con ese reconocimiento. De ahí la importancia muy grande que el niño, ¿sí?, sea reconocido en aula para yo poder diseñar mi secuencia. Si no, no lo puedo hacer. O sí lo puedo hacer, pero voy a generar muchísimas barreras, ¿sí? Muchísimas barreras.
Bien, aquí tenemos a otra pregunta, vamos a mirarla. Liliana dice, yo siento que la falla está en el desconocimiento de las dificultades de aprendizaje y los trastornos, porque muchos docentes son súper pilos en las planeaciones, pero luego les asusta tener un niño con algún tipo de discapacidad, diagnóstico asociado a dificultades en el aprendizaje. Sí, claro, el maestro no está preparado para recibir la población. Lamentablemente, en las licenciaturas no nos enseñan eso. Cuando tú haces una licenciatura en educación, los que somos licenciados acá presentes, nos enseñan currículo, metodología, nos enseñan investigación, nos enseñan muchas cositas, ¿sí? Que son importantes, ¿sí? Planeación, nos enseñan áreas interesantes que sí nos van a servir dentro del contexto del rol. Ninguna licenciatura ha pensado en que deben existir áreas donde se hable de diseño universal, donde se hable de evaluación flexible, donde se hable de cómo abordar una discapacidad o cómo reconocer una discapacidad, ¿sí? Cómo tener una presunción sin entrar a juzgar. Eso no está, entonces el sistema desde arriba empieza fallando. Entonces por eso es que los maestros dicen que no están preparados, y yo los entiendo, porque no estamos preparados, o bueno, no están preparados, ¿sí? ¿Para qué? Es precisamente para abordar este tipo de situaciones que se presentan. Lamentablemente los maestros huyen de eso precisamente por eso, ¿sí? Bien, seguimos acá. Liliana dice, o sea, muchas veces logran identificar que, por ejemplo, el niño no sabe leer o comprender un texto, pero no logran identificar en dónde está el problema o por qué. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que sucede. No, los profesores están muy ligados y muy preocupados porque el niño aprenda a leer y a escribir, ¿sí? Y resulta que el niño, por ejemplo, el niño con discapacidad intelectual, probablemente no funcione ahí. Entonces yo tengo que buscar su sistema de comunicación mientras el niño aprende el código lector, ¿sí? En estos momentos estamos haciendo un curso de lectura y escritura con 60 y tantas personas, y es increíble cómo hemos concretado entre todos que esa obsesión por leer y escribir debe quitarse de la etiqueta del maestro de aquí, y el maestro debe resetear y entender que la pragmática también es una forma. Primero que todo, en Latinoamérica no sabemos enseñar a leer y a escribir a ninguna persona. Los enseñamos a leer y a escribir paralelamente, ¿sí? Y así nos enseña. El cerebro no tiene la capacidad de trabajar dos restos cognitivos casi al tiempo. Y ahí es donde se generan todos los trastornos, ¿sí? En los niños, tiempo más adelante. Lucy, pero el niño lo va a hacer. El niño lo hace, ¿sí? Claro, el niño lo va a hacer, porque el cerebro tiene esa capacidad de flexibilizarse y existe la neuroplasticidad, ¿sí? Que es donde el niño, el cerebro empieza a resetearse y a adquirir lo que por repetición todos los días se le está manifestando, ¿sí? Entonces el cerebro tiene esa habilidad, claro, ¿sí? Usted repítase todos los días durante 30 días, se llama programación neurolingüística. Usted repítase todos los días, durante 30 días como mínimo, 66 días, ¿sí? Para que lo fortalezca. Soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente. Y tenga la plena seguridad que su cerebro se lo va a creer y usted va a demostrar su inteligencia. Allá les enseñamos así, ¿sí? La D de dedo, haga planas de la D de dedo, escriba dado, escriba dominó, escriba ta, ¿sí? Y obvio, el cerebro va a aprender, pero la memoria suele afectarse más adelante cuando no hay una comprensión de por qué tuvo que aprender así. Entonces uno primero debe enseñar a leer, y después que el niño logra escuchar los fonemas, comprender el sonido de los fonemas, ¿sí? Y aprenderlos a hablar, a pronunciar, ahí sí pasamos al proceso de escritura, ¿sí? Donde el niño representa de manera concreta lo que tiene aquí abstracto. Ya me clara, ahora la voy a concretar
porque la parte concreta es la capacidad que tiene el cerebro para finiquitar el proceso de la comprensión, ¿sí? De la comprensión. Siempre se comprende con lo concreto, siempre se comprende con la experimentación, siempre se comprende con la experiencia, ¿sí? Y eso no lo tenemos claro. Eso se llama neurociencia, neuroeducación. Por eso la importancia de estudiar neurociencia, de estudiar neuroeducación. Diplomados, yo les digo, hagan cursos, diplomados, ojalá hicieran una maestría, ¿sí? Sí, no es fácil por costos, no es fácil por tiempos, no es fácil por muchas razones, pero uno debe formarse en neuroeducación. Yo me la paso regalando libros de neuroeducación, le regalo este libro, ya me lo leí, le regalo este libro, se lo multiplico, ¿sí? Para que lean, para que se formen, ¿sí? Yo tengo más de 200 y punta de libros de neuroeducación. Inclusive los estoy regalando por la compra de todos los paquetes que tengo pedagógicos para que el maestro se ponga a leer. Uno leyendo también aprende, ¿sí? Y si no entiendo una palabra, pues la busco en el diccionario para llevarla al contexto y poder comprender el texto. Porque no es fácil aprender el vocabulario técnico de la neuroeducación, es bastante complejo, pero no imposible de hacer, ¿sí? Bien, aquí, con gusto, aquí tenemos ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Con el mayor de los gustos. No sé si tengan alguna situación, pueden dar sus puntos de vista, ¿sí? Frente a esto, para seguir aclarando esas dudas que ustedes tienen. Las leo o los leo, no sé si haya nombres en este en vivo. Bien, yo a que invito a la gente a que se forme, ¿sí? A que se forme. Si no nos formamos, no comprendemos. Bien, Liliana pregunta acá, ¿cómo se puede orientar a los docentes en la forma más práctica de estructurar un PIAR? Mira, a mí esa pregunta me encanta. Mira, Lili, ¿cómo lo trabajo yo? ¿Sí? ¿Cómo lo trabajo? No, con gusto, Anita. ¿Cómo lo trabajo yo? Yo trabajo el plan individual de ajustes razonables aquí en Colombia de una manera práctica, muy práctica, porque la práctica es la que lleva a que el maestro comprenda, ¿sí? Entonces, yo siempre les pongo un caso concreto o un estudio de caso X, ¿sí? Y comienzo a trabajarle al maestro para que comprenda por qué el PIAR. Comienzo a trabajarle qué es lo que usted debe hacerle a ese niño en la planeación, o digamos después de la planeación, en su segunda planeación, que ese es el famoso PIAR. ¿Qué es lo que usted debe mejorar, ¿sí? Modificar desde su planeación original a una planeación nueva, para que el niño logre, para que el docente logre comprender cómo es que debe llevarse a cabo el PIAR. Entonces, primero, Liliana, el maestro debe tener claros 6 conceptos. Si no los tiene claros, no se puede estructurar el PIAR, ¿sí? O cualquier tipo de modificación desde la planeación con DUA. Son 6 conceptos. Los conceptos se llaman, yo no le tengo nombre todavía, pero yo por ahora los llamo como modificaciones desde la planeación. No he encontrado el nombre, estoy tratando de buscarlo con expertos para poder darle como bautizar estos 6 procesos en colectivo, porque son procesos, ¿sí? Entonces, primero, el maestro debe saber qué es flexibilización curricular, a quién se le flexibiliza el currículo, cómo se flexibiliza el currículo, ¿sí? Aquí se le llama flexibilización curricular a desacelerar al niño. Eso se hacía antes y yo lo hice, ¿sí? No me da miedo decirlo ni me da pena comentarlo, porque antes del diseño universal se trabajaba didáctica flexible, y la didáctica flexible llevaba a que el niño tuviéramos que abordarlo desde un proceso de desaceleración
a través de la cognición para que el niño pueda medio nivelarse y tener todo un acompañamiento. Pero siempre terminábamos haciendo actividades diferentes, ¿sí? Casi diferentes. Y ese no es flexibilización curricular. Por ejemplo, decíamos, no, vamos a hablar de las plantas, ¿sí? Y lamentablemente en Colombia y en toda Latinoamérica y en todo el mundo tenemos un problema, no en todo el mundo, no, quito a Europa, ¿sí? Pero en casi todos los demás continentes se trabaja bajo temáticas. Y mientras trabajemos bajo temáticas, jamás vamos a poder lograr. Me congelo porque creo que hay un virus. Esto que llamamos nosotros la verdadera inclusión, ¿sí? Entonces, la flexibilización curricular aquí en Colombia lo desaceleramos. Si no lo desaceleramos, entonces lo aceleramos porque el chico es bueno, entonces subámoslo, ¿sí? Y demás. O si no, hacemos planes diferenciales, ¿sí? Planes diferenciales. O trabajamos bajo un plan. Y resulta que eso no es flexibilizar. Flexibilización curricular se aborda desde la enseñanza multinivel, que es una estrategia que se maneja en Canadá hace muchos años y funciona a la perfección, respetando la cognición del niño y no subestimando el por qué el niño no alcanza el dominio completo en la taxonomía. Para eso el maestro debe conocer, debe saber qué es taxonomía, qué tipos de taxonomía hay, con cuál debo trabajar, cuáles son esos verbos, ¿sí?, que yo debo nivelar, trabajar para que el niño pueda abordar. Entonces, ejemplo, todos los niños van a trabajar el final de un cuento, ¿sí? Como un Montessori, algo, pero no todo, ¿sí? Como un Montessori, podría ser que tiene algo de Montessori, pero no lo es todo. La enseñanza multinivel es mucho más, va mucho más allá. El maestro debe conocer muy bien los dominios de la taxonomía, debe conocer muy bien el significado de cada verbo que tiene la taxonomía para que él pueda tomar la decisión de cuál es el mejor verbo que él va a trabajar, que el niño va a trabajar de manera intangible, pero sin cambiar el verbo real. Por ejemplo, con gusto, Anita. ¿Cómo se trabaja esto? Entonces se lleva a lo siguiente. Todos van a trabajar análisis, dominio de análisis. ¿Y cómo me demuestra el análisis el niño? Cámbiale el final al cuento de Caperucita Roja. Cámbiale el final. Yo sé que el niño con discapacidad de grado cuarto no va a poder realizar el análisis en ese dominio, no va a poder realizar el final del cuento y llevar al análisis total, ¿sí? El dominio total él no lo va a adquirir. Yo soy consciente que el niño no va a llegar allá porque el niño no es capaz de construirme el final del cuento. Yo le tengo que ayudar y ahí es donde llegan los andamios, ¿sí? Todos vamos a analizar a partir de la creación del cuento de Caperucita Roja. ¿Qué es análisis? Yo debo tenerlo claro. ¿Qué es análisis? Analizar es sacar de lo general lo particular o de lo particular a lo general. Eso es análisis. Entonces yo me siento y empiezo a pensar cómo ese niño me va a analizar, pero no en ese punto tan alto de crearme un cuento, sino un análisis un poco más bajo, ¿sí? En el nivel bajo, nivel medio, nivel alto, pero que esté dentro del dominio. Yo no puedo cambiar el objetivo, no puedo cambiar el logro, no puedo cambiar la competencia, no puedo cambiar la actividad, no puedo cambiar la estrategia, no puedo cambiar la evaluación, yo no puedo cambiar nada. Si yo voy a flexibilizar, no se cambia. Pero Lucy, ¿cómo se hace eso? Entonces ahí es donde uno se sienta y piensa, voy a pensar en un andamio. ¿Cuál es el andamio? El andamio es que yo le escriba el cuento al niño, el final del cuento al niño, yo, Lucy Otero, ¿sí? Le escribo el cuento al niño, el final, y se lo presento, yo le hago la tarea al niño. ¿Cómo así, Lucy? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el niño analice, pero yo le tengo que ayudar, sé que no lo va a construir,
Entonces yo le entrego el final del cuento, yo le digo, vamos a leer el final del cuento, y ese cuento tú vas a sacar 3 ideas principales, ¿sí? ¿El niño está analizando? Sí, porque el niño me está sacando de algo general lo particular, mientras que los demás están haciendo de lo particular todo un compendio general, pero nadie se está saliendo del dominio de análisis, ¿sí? Sino que la única ventaja es que yo le entregué un facilitador del aprendizaje al niño, ¿sí? Para que ese niño logre recordar a través de ese final del cuento y me pueda sacar, ¿sí? Las tres ideas. Listo, ya flexibilicé. Mientras todos están diseñando el final del cuento, creando otro final, él está realizando el análisis a partir de un cuento ya listo, de un final ya listo, estructurado en 3 ideas. Y no estoy cambiando nada. No cambié nada, estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Eso se llama andamio de recepción. Darle al niño gasolina para que el niño logre recordar y el niño pueda dar respuesta. Eso se hace así, ¿sí? También debe conocer, muy claro, debe conocer qué es una adaptación, ¿sí? Bueno, hay que tener muy presente que dentro de la flexibilización curricular, el niño sí o sí debemos pensar que esa flexibilización se le hace al niño que tiene discapacidad intelectual, pero también al niño que tiene capacidad excepcional, que es el que va más allá de la actividad, más allá de la competencia que yo tengo pensada, ¿sí? Entonces no falta que que me salga un niño excepcional en ese final de cuento y me diga, ¿le puedo agregar más personajes al cuento? Al agregarle más personajes al cuento, el cuento de ese niño va a ser más largo, por ende yo le voy a dar más tiempo, ¿sí? Y empiezan las adaptaciones de tiempo. Adaptaciones de tiempo, ¿sí? Entonces esas adaptaciones de tiempo se estructuran según las particularidades del niño. Adaptaciones curriculares no existen. No existen las adaptaciones curriculares porque si tú buscas el concepto de adaptación, que eso lo explicaré más adelante, el concepto de adaptación es modificar algo y transformarlo en un elemento totalmente diferente con características totalmente distintas. Eso quiere decir que si me llega un niño con discapacidad, adáptele el currículo. ¿Qué tengo que hacer? Pues venga para acá, con base en las características totalmente diferentes del niño, pues hago una planeación para él. Y eso es un piano. Entonces no sirven las adaptaciones curriculares, no existen. Pero sí existen las adaptaciones solitas. De tiempo, el tiempo sí se adapta, con base en las particularidades y con características diferentes. ¿Por qué características diferentes? Porque yo a ese niño debo ajustarle los tiempos para que ese niño, por ejemplo, tenga más tiempo de responder, características diferentes, ¿sí? Procesa de una manera más lenta, una característica diferente. Le doy más tiempo, esa es la respuesta. Un niño TEA que no se aguanta más de las 11 de la mañana y que tenga que irse para su casa, se le hacen adaptaciones de tiempo. Todos salen a las 2, ese niño sale a las 11. No se lleva nada para la casa, estoy adaptándole los tiempos a ese niño. Estoy adaptando los tiempos a un niño deportista, donde tengo que centrarme en que él está enfocado en su deporte, lo cual prima, porque prima el equilibrio emocional, es su interés. Entonces el colegio le hace adaptaciones de tiempos donde salga más temprano, ¿sí? Y se le hace flexibilización curricular desde la dosificación de logros y dosificación de actividades. ¿Qué quiere decir eso? Si van a haber 20 logros y el niño tiene que salir todos los días, pues ese niño que vea la mitad de logros, se llama dosificación de logros. Y la dosificación de actividades es que no se lleva nada para la casa, todo se evalúa en aula y listo. Eso se llama adaptaciones de tiempo y flexibilización curricular, ¿sí? ¿Existen las adecuaciones? Lucia, ¿existen adecuaciones curriculares? No, no existen adecuaciones curriculares. ¿Por qué? Porque las adecuaciones es modificar, cambiar lo que tú tenías por algo totalmente distinto, ¿sí? Es muy parecido a las adaptaciones, pero el concepto de adecuación se aplica en educación. ¿Yo qué adecuo? Yo adecuo el aula y yo adecuo la infraestructura de un colegio, ¿sí? Que el niño necesita un pupitre estilo atril, usuario de silla de ruedas, para que el niño pueda
trabajar mejor y su columna vertebral no se vaya a desviar, ¿sí? Entonces, ese niño necesita adecuaciones de infraestructura, un atril que reemplace el pupitre plano. Que llegó un niño usuario de silla de ruedas y que vamos a instalar un ascensor, adecuación de infraestructura. Que los niños están trabajando individual y pasan a trabajar de forma colectiva, adecuación organizativa. Que los niños están en el aula y salen a campo a trabajar en campo, adecuación organizativa. Que los niños están trabajando en el laboratorio y los saqué a hacer una fila porque tengo la intención de hacer una actividad, adecuación organizativa, ¿sí? Las adecuaciones son de infraestructura y son organizativas, no más. Están los andamios. Los andamios son representaciones metafóricas para facilitar el aprendizaje. Existen 3 tipos de andamios. Andamios de recepción, los cuales son andamios como guías, fichas, glosarios, mapas conceptuales, mentefactos, que el niño puede utilizar para el niño guiarse, orientarse y recordar la información que se dijo 3 días antes, un día antes, 8 días antes, y pueda dar respuesta. Están los andamios de transformación, que son preguntas puntuales con conceptos puntuales que el niño debe dar. Por ejemplo, darle una hoja que pregunte uno, ¿qué es la célula? Y que tenga que qué es la célula, ¿sí? Están los andamios de producción, que son andamios que llevan a que el niño tenga pensamiento, cultura de pensamiento, pensamiento creativo. Explique por qué la célula es la unidad funcional. ¿Qué te hace pensar que la célula es cuadrada? Y el niño tenga que dar respuesta libre, ¿sí? Esos son andamios de producción. Más adelante haré una clase sobre eso. Tengan la plena seguridad, si Dios lo permite. Están los apoyos. Los apoyos son recursos que el niño puede adquirir, puede tener, para que el niño pueda apoyarse motivacionalmente, se puede apoyar solidariamente, ¿sí? Frente al aprendizaje. No es lo mismo que un andamio. Un andamio facilita el aprendizaje, un apoyo acompaña el proceso, ¿sí? Es como el puente para llegar al aprendizaje. No diría que el puente es como el andamio. El apoyo es como ¿cómo les diría yo? Como la estructura, como la capa, ¿sí? Que el niño tiene para acompañar ese proceso. Ahora, los apoyos hay de 2 tipos: apoyo humano y apoyo material y tecnológico. El apoyo humano son personas. Yo le puedo poner a un niño una vina, ¿sí? Al lado, un niño al lado, y el niño se siente apoyado, el niño, ¿sí? Se motiva y el niño puede funcionar a través de neuronas espejo. Lo que hace el apoyo humano, o lo que le dice el apoyo humano que haga, el niño lo repite. Eso es copia, Lucy. No, eso no es copia. Yo tengo que ser consciente que el niño con discapacidad intelectual, que es el que más recibe apoyos, va a funcionar sin ningún problema. Entonces, el apoyo humano es el profesor, el terapeuta, aquí lo llamamos tutor sombra, es el docente de apoyo, la psicóloga, un compañero, ¿sí? Son los apoyos humanos. Y están los apoyos materiales, que pueden ser unas gafas, una calculadora, ¿sí? Un bastón, son materiales. Y están los apoyos tecnológicos, que son los software, un computador, un celular, ¿sí? ¿Esos apoyos deben existir en el aula? Sí. Aclimatizan muchísimo el nivel emocional de un niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un niño trastorno del espectro autista, que eso es un caso real, que requiere de unas hormigas culonas, de un terrario de hormigas culonas, para que el niño emocionalmente se sienta bien y el niño logre aprender, conectarse con la clase. Ustedes preguntarán, ¿pero unas hormigas culonas? Sí, lo autorregula. Y siempre con sus hormigas culonas, porque él se siente seguro con sus hormigas culonas. Eso es un apoyo, ¿sí? De tipo material. Unas gafas son unos apoyos de tipo material, etcétera. Pero la importancia aquí no es tanto qué clase de apoyo necesita, sino la intensidad del apoyo, porque el apoyo debe irse con el tiempo. Entonces hay apoyos intermitentes que se usan cuando se requiere. El niño necesita la calculadora para sumar, eso es un apoyo. Que el niño necesita
para leer, solo para leer las gafas, eso es un apoyo de tipo intermitente, solo cuando se requiere se usa. Están los apoyos limitados, que tienen una duración muy corta, entre 3 y 6 meses, pueda trabajar. Por ejemplo, unas muletas, ¿sí? Son limitados, ¿sí? Y también están los extensos, que son los que duran más de 6 meses, más de un año. A Lucy le recetaron unas gafas por 2 años, es un apoyo extenso, ¿sí? Voy a usar andadera por 1 año, eso es un apoyo extenso. Y están los generalizados, que se debe utilizar para todos los contextos. A Lucy le recetaron gafas y Lucy debe usar las gafas en todo momento, todas las áreas. Entonces se vuelve un apoyo de tipo, puede ser extenso y generalizado, es decir, no me las quito, las utilizo para todo momento, ¿sí? Eso son los apoyos. Y terminamos, si no estoy mal, con los ajustes. Los tomo de últimos porque entre menos ajustes el profesor haga, más incluyente e inclusivo es, ¿sí? Los ajustes no tienen por qué hacerse posterior, pero se llaman así. Entonces es después de mi planeación tengo que ajustar. ¿Por qué? Si yo puedo hacerlo desde la planeación. ¿Por qué ese doble trabajo para el maestro? ¿Por qué? ¿Por qué eso? No entiendo. Si el maestro lo puede hacer desde su planeación. Y eso es DUA, ¿sí? Lucy, ¿existen ajustes posteriores? Sí, a veces sí hay que ponerlos, no estoy diciendo que no, pero entre menos ajustes trabaje el maestro, mejor. Por ejemplo, un ajuste que el maestro le toque sacar, le toque hacer en el momento que va caminando con el niño en el proceso de aprendizaje. Es que el niño ayer llegó triste, ayer llegó contento y hoy llegó triste. Se llaman las variables emocionales. Hacer ajustes, porque yo no sé cómo van a llegar los niños, y esas variables pueden generar distracción, pueden generar incomodidad, frustración en el niño y no hay aprendizaje. Yo tengo que detectar eso, y si el niño presenta a nivel emocional una barrera, ¿sí? Entonces el niño debe hacerse un feedback para empezar a trabajar ese ajuste que yo no tenía contemplado, pero que me obliga a hacerlo porque no sé cómo vaya, de pronto, bueno, sí, no sabía que el niño iba a llegar así, y por ende emocionalmente el niño va a estar muy mal y no va a generar los 3 elementos importantes del aprendizaje, que son atención, concentración y motivación. Si no hay esos 3 ingredientes, no hay aprendizaje, y si no hay memoria. Y si no hay memoria, no hay aprendizaje, ¿sí? Esos son los ajustes. Eso vendría siendo los 6 conceptos que el maestro debe tener muy claro, ¿sí? Muy claro. Entonces, después de esos 6, para terminar de explicarle a Liliana y podernos irnos a descansar, me siento, miro el caso y empiezo a recoger todos esos insumos en el niño para mirar qué tengo que hacerle, ¿sí? ¿Qué va a requerir? Hay niños que hasta requieren los 6 elementos, posiblemente, porque es muy variable a nivel emocional, ¿sí? Es muy variable. Entonces, de pronto requerirá de esos 6 elementos, como a un niño que puede requerir de 2, ¿sí? Como hay niños que pueden requerir de 3, todo depende, ¿sí? Y empiezo a mirar cómo a través de dimensiones, que es lo que me gusta trabajar, el PIAR por dimensiones, es más razonable. Comienzo a buscar los ajustes, ¿sí? Comienzo a buscar los ajustes. Los ajustes para el PIAR, versión 15 tiene la barrera, el ajuste a la barrera, los apoyos, los recursos, los apoyos, la descripción del apoyo y del ajuste y el monitoreo. Entonces empiezo a contemplar, ok, en ciencias naturales, ¿sí? En la dimensión cognitiva, el niño tiene discapacidad intelectual, entonces en la dimensión cognitiva se trabaja. Por toda guía que el niño reciba, se va a trabajar lectura fácil, ¿sí? Por ejemplo, ese viene siendo, la barrera no puede ser que el niño se le dificulta comprender
porque ese es el error que tenemos. Se le dificulta, no hace, no aplica, no, ese no, genera un caos, porque la barrera no se la podemos poner al niño. Yo tengo que sentarme y decir, el colegio o la metodología o las actividades no son comprensibles para el estudiante. Ahí sí se le echa la culpa a la planeación, la barrera va más hacia la planeación y hacia lo que el maestro está diseñando. Eso no es un pecado, ¿sí? Aquí no hablamos de culpas, pero digamos que se direcciona la barrera más hacia el contexto y no hacia el niño. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar el ajuste. Entonces el ajuste es lectura fácil, ¿sí? ¿Qué apoyos va a requerir el niño? El niño va a requerir apoyo tecnológico, porque las guías se le van a presentar digitalidad. Y describo en qué consiste lectura fácil, ¿sí? Describo en qué consiste lectura fácil y luego escribo cada cuánto voy a monitorear ese proceso, ¿sí? Así sucesivamente se hace todo, ¿sí? Es lo más lógico y se empieza a estructurar el PIAR así, por dimensiones. No sé si te quedó claro, Lili. Si te quedó más o menos claro, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? María Elvira dice, gracias, ¿es posible que podamos tener la grabación? Sí, claro, queda colgada en el Facebook, ¿vale? En el Facebook, queda colgada. La pueden compartir cuantas veces ustedes quieran, ¿listo? El sexto, Lili, es lo que acabo de explicar de los ajustes. En la grabación lo puedes acceder. Sería fabuloso poder invitarla al IDIPRO, mi María Elvira La Verde. Ay, pues no sé qué es eso, Lili. No sé qué significa eso, pero bueno, si me quieres invitar, pues yo me dejo llevar. Bien, eso sería como la sesión de hoy. Para no quitarles más tiempo y agradecerles a las personas que se hayan conectado. Compartan este video a donde quieran llevarlo, para que la gente de pronto tenga un poco más claro las temáticas. No solamente voy a hacer en vivo, sino también voy a hacer exposiciones a través de diapositivas y demás. Poco a poco voy haciendo el ejercicio, porque pues yo sí tengo redes sociales hace mucho tiempo, pero no me dedicaba a esto porque realmente he estado muy ocupada viajando, pero sí me voy a poner muy juiciosita a realizar clases cada semana así de este tipo, para que empiecen a aclarar ustedes dudas o inquietudes, ¿sí? Mi contacto, para que lo tengan, voy a apuntarlo acá, para que lo tengan, es 316-471-2276. Ese es mi contacto para que ustedes puedan, de pronto, cualquier duda, inquietud, con el mayor de los gustos. Puse el contacto, María Elvira, en el chat de Facebook, ¿sí? 316-471-2276. Bucaramanga presente. IDIPRON es una institución de la Escuela de Jóvenes Vulnerables. Ay, ¿dónde queda ubicada, María Elvira? ¿Dónde queda? Instituto para la Protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Ah, qué bien, claro que sí. Donde estén ustedes ubicadas, pues con el mayor de los gustos. Yo viajo por todo el país, viajo fuera del país también, me invitan. Amén, Liliana, que se dé, ya lo decretamos, ¿sí? Que se va a dar, que se va a dar, que se va a dar, y allá voy a ir a visitarles. ¿En Bogotá? Ah, sí, a Bogotá voy a ir, si Dios lo permite, el 22 de julio. Allá vamos a organizar un proceso de formación precisamente sobre estos temas, sobre el PIAR, para que los maestros que quieran participar, claro que con el mayor de los gustos, tiene un valor de 100.000 pesos, es una jornada día sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también voy a estar, me tocó cambiar horario, voy a estar en Cúcuta para la primera semana de agosto, y voy a estar en Palmira, si Dios lo permite, para el 29 de julio, si Dios nos tiene con vida. Entonces, para donde me quieran invitar, con el mayor de los gustos. Me despido de ustedes agradeciéndoles la oportunidad. Compartan este webinar, que llegue a donde tenga que llegar. Vamos a tratar de dar la mayor información. Sé que hay personas que no tienen dinero para formarse, y por eso creo que esto es como una de las funciones. Esto es un propósito de vida que yo tengo,
Eh, es un pacto que tengo con Dios y pues se lo estoy cumpliendo, ¿sí? Esto no se trata de todo estarlo cobrando, sino yo soy muy solidaria. Las personas que me conocen acá, que de pronto han tenido conmigo procesos de formación, saben que me gusta dar el conocimiento. Muchas veces lo doy de manera gratuita por teléfono, a través de videollamadas, ¿sí? Pero también hay que reconocer que las formaciones que yo he tenido a nivel académicas, pues no han sido económicas, han sido costosas, pero es importante ese reconocimiento también. Entonces, cualquier cosa que requieran, con el mayor de los gustos, a mi WhatsApp, ¿sí? Un abrazo grande, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Voy a empezar a dar clases así, clasecitas, tips importantes a través de la para aclarar un poco más, ¿vale? Un beso grandísimo desde Bucaramanga. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí presentes. Y nada, sí, yo les aviso a través del Facebook, les voy a avisar. Las inscripciones empiezan desde ya, porque hay que empezar a consolidar más o menos 70 personas para Bogotá. Y yo casi siempre trabajo con ese número de personas para poder viajar mínimo con 50, máximo con 100 personas para realizar el proceso. Eso trae drive, material, es práctico, no me gusta la teoría, voy más por la practicidad para que el maestro logre comprender, ¿vale? Amén, gracias, gracias Liliana, gracias a todos los que se conectaron. Y nada, un abrazo gigante, gigante. Dios mediante, nos vemos la semana entrante con otro webinar, ¿vale? Un beso. Feliz tarde para todos y feliz fin de semana. Cuídense mucho.